Señoras y señores, en 1992, un teniente coronel del ejército venezolano aprovechó la profunda crisis que atravesaba el país tras la caída del precio del petróleo para dar un golpe de Estado. El golpista, Hugo Chávez. El resultado, un profundo fracaso, aunque le sirvió para ganar popularidad. 6 años después, en 1998, Chávez se hizo con el poder, esta vez ganando las elecciones venezolanas. Su primera medida fue cambiar la Constitución, después nacionalizó las petroleras y con ese dinero pagó las reformas sociales. Todo iba viento en popa. El petróleo se pagaba bien, la oposición estaba dividida y aprobando leyes sin pasar por el Parlamento. Después de todo esto, Chávez no tenía intención de salir del poder y cambió su propia constitución para perpetuarse en el poder. En 2012 Chávez moriría, pero dejó todo atado y bien atado, y designó a su vicepresidente Nicolás Maduro como sucesor. En la actualidad, Venezuela sufre una crisis económica sin precedentes, con cortes de electricidad rutinarios, con la oposición reprimida y con las instituciones del Estado secuestradas. Venezuela pasó a ser el país más próspero de Latinoamérica al más pobre. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Jiménez y bienvenidos a Españoles de a pie. Al otro lado del micrófono está Arturo. ¿Qué tal? Mil gracias por venir. Muy buenas. Y a mi derecha está Manuel. ¿Qué tal? Muy bien. Y sin más dilación vamos a comentar las noticias de la semana con la ayuda de Manuel. El gobierno amenaza. Y es que el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años sin renovarse tras no alcanzarse acuerdo con el Partido Popular. Como consecuencia, el gobierno pretende asaltar la justicia y que la renovación sea posible con mayoría absoluta del Congreso de los Diputados frente a los tres cuartos que se exige actualmente la ley. Esto es la consecuencia de que los políticos hayan tomado la justicia. Claro, ¿por qué la justicia tiene que ser independiente? Pues en primer lugar, porque el Estado tiene mucho poder, muchísimo. Es decir, el Estado puede hacer que un ciudadano meterle en la cárcel y privarle de su libertad. Confisca los impuestos. Gana dinero. Es decir, el Estado tiene un gran poder. Tiene el privilegio de la violencia, efectivamente. Tiene el monopolio de la violencia. Verdad, es decir, cierto. solo puede ejercer la violencia el Estado de una manera legítima. No. Entonces, la manera de que esto no se desmadre es dividirlo y separarlo, es decir, limitar el poder. Y para ello se hacen los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo administra, el legislativo hace las leyes, legisla, y el judicial aplica esas leyes. Y de tal manera, siendo estos 3 poderes independientes, como decía Rousseau, Montesquieu y una gran mayoría de filósofos, el ciudadano tiene la libertad y no sufre un abuso de poder. Pero en segundo lugar, porque los políticos también pueden ser corruptos, también pueden cometer delitos. Claro. Si ellos controlan el Poder Judicial, pues entonces nadie les puede meter en ningún sitio. Exactamente. ¿Habría justicia si el juez no ha elegido directamente un político? Estadísticamente no. Exactamente. Claro, Habría es todo un error pensar que un político, solamente por el hecho de haber salido elegido, cualquier cosa que vaya a hacer es profundamente legal o profundamente acorde a la ley. Por mucho que le respalde una mayoría de votantes, puede seguir saltándose la ley. Y que te voten los votantes te da legitimidad para gobernar. Pero no necesariamente lo que opine la mayoría de la sociedad tiene que ser ni legal, ni adecuado, ni moral. No. Y el ejemplo más Muchos ejemplos, paradigmático es el ascenso del señor con bigote. Efectivamente. Es decir, él ganó unas elecciones democráticamente como Hugo Chávez, pero todo lo que hizo obviamente va en contra del moral, del sentido común y de cualquier principio básico que tiene cualquier ser humano decente. Claro, por ese motivo hay tantas cosas que para reformarlas necesitan una mayoría cualificada, que ya pueden ser 2/5, o sea, 3/5 o 3/4, porque efectivamente en un momento determinado, por una coyuntura política concreta, puede darse que un extremo político acceda al poder, pero no es motivo para cambiar absolutamente todo el sistema por esa coyuntura puntual. Exactamente. Y en tercer lugar, porque solo con una justicia independiente se puede asegurar un juicio justo. Ya no solo para un político, que decíamos antes, que puede cometer delitos, sino para cualquier ciudadano, incluidos los de la oposición. Claro. El señor con bigote, que decíamos, utilizó el poder del Estado para hacer todas las atrocidades. Y los jueces la justificaban o de alguna manera la intentaban legitimar. Pero por esa inseparación de poderes. Claro. Si tú lo controlas todo, pues al final es lo que tú dices y ya está. El preguntar ahí a los jueces, en el caso de que tú controles todo, es para mantener apariencias. Exactamente. Nada más. Antes había una monarquía absoluta.
Y entonces el poder lo hacía el monarca. Y la misma persona hacía la justicia, ejecutaba y legislaba. Ahora la modernidad ha hecho que sean diferentes personas, pero si en el fondo todas las personas dependen de uno mismo, es Lo realmente mismo. cubrir las apariencias, pero funciona exactamente igual. Claro. Ahora, en vez de saber quién es en el fondo el culpable, en cierto sentido, lo que ves son los títeres, pero no quién los maneja. Pero bueno, incluso entonces lo puedes deducir. Pero, ¿cómo funciona en España el Consejo General del Poder Judicial? Es un órgano súper importante, por dos motivos. En primer lugar, porque designa a los jueces que se van a sentar en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, y son tribunales muy importantes porque los diputados son aforados. Esto quiere decir que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. No lo puedes juzgar cualquier otro tribunal normal. Y en segundo lugar, porque es el órgano de gobierno de jueces, es decir, es el que va a sancionar a los jueces en caso de que se cometa alguna irregularidad. ¿Y cómo se eligen las personas que se sienten en ese consejo? Pues de nuevo, la mitad los elige el Congreso, la otra mitad el Senado. Y ahora lo que ocurre es que no hay acuerdo entre ambos. Y vamos a un punto en el que el gobierno no para de decir constitucionalmente tienen los partidos que ponerse de acuerdo para elegir a los jueces. No es del todo cierto, porque hasta cierto punto lo que dice la Constitución es que un cierto número deben ser elegidos efectivamente por los órganos de representación popular, pero no todos y de la manera que se hacía ahora mismo. O sea, no los 40 años que llevamos de democracia se iba haciendo exactamente así. No es necesario, no es una obligación constitucional que el Congreso y el Senado elijan la totalidad de este Consejo. Eso fue una reforma que hizo Felipe González y dijo, no hombre, no, ¿cómo los jueces van a elegir a los jueces? Ahora los elijo yo, el Congreso y el Senado. Y entonces lo que ha habido a partir de esa reforma de Felipe González son pactos entre los dos grandes partidos políticos, entre el bipartidismo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para designar a los jueces que a mí me interesan. Y si antes decía que los diputados solo podían ser juzgados por el Tribunal Supremo, oh sorpresa, el Tribunal Supremo, esos jueces los elige el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez lo elige el Congreso y el Senado. Es decir, a efectos prácticos tenemos políticos que eligen a jueces que después podrían juzgarles. Con todo esto te sorprendería que salen casos de corrupción. Claro, Todo el mundo ahí en el bolsillo de cada uno. La pregunta es, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo no va a haber corrupción? Eso de primeras, ¿cómo no va a haber? Pero ya luego es, ¿cómo lo sacan a luz? Porque digo, si todo el mundo está con todo el mundo... Si no hay consecuencias judiciales, porque al final, si son condenados o son indultados por la puerta de atrás, como hemos visto ahora con el Tribunal Constitucional, con el caso de EDES. Y en cualquier caso, tampoco tienen consecuencias políticas. Es decir, la mayor corrupción que ha habido ahora en España, con todos los escándalos que jamás ha tenido un gobierno de España, y aún así el Partido Socialista se mantiene con un 30% de votos, como hablamos en las elecciones europeas. Fíjate lo que está pasando ahora en Reino Unido con las elecciones. A partir de una serie de Johnson ya de primeras tuvo que dimitir por una fiesta en plena pandemia. Esto en España, nada. Eso hizo caer a su gobierno. Y en segundo lugar, todos estos gobiernos conservadores que ha habido en Reino Unido, que han sido un desastre uno detrás de otro, les está causando al Partido Conservador británico una caída en las encuestas como no se había visto en la historia. Es decir, si al final la corrupción o gestionar mal o gobernar mal no tiene consecuencias ni judiciales, ni políticas, ni sociales, la pregunta es, ¿cómo no va a haber corrupción? Efectivamente, si al final todo el sistema democrático está montado de la manera en que los ciudadanos no solamente eligen sus representantes, sino que también les pueden castigar si no hacen las cosas acorde a lo que han prometido. Y en España llevamos mucho tiempo que un político viene en campaña, nos dice que va a hacer una cosa, luego no solo no la hace, sino que a lo mejor hace la completamente contraria. ¿Y qué pasa en las siguientes elecciones? Que la gente sigue votando igual. Y eso solamente va a hacer que cada vez sea peor. Y eso es lo peor de todo, que la gente sigue votando igual. Es decir, no penaliza mentir, no penaliza ser corrupto, no penaliza prácticamente nada. Por eso cuando nos quejamos del sistema, es que el sistema está mal o que la política no funciona, realmente nos tendríamos que quejar de nosotros mismos. Porque al final con el voto tenemos el castigo. Y no se ejecuta ese castigo. Nunca. El derecho y la responsabilidad. Ni hacia un lado ni hacia otro. Sí. Tienen inmunidad política, inmunidad judicial, inmunidad social. Y entonces eso es lo que hace que primero hay casos de corrupción y segundo que pueden hacer lo que les dé la gana políticamente porque no van a cumplir su programa electoral y nadie les va a pedir explicaciones por ello. Y prácticamente ahora ni siquiera los periodistas. Hemos visto como el ministro, es decir, no estamos hablando de un tío, no, el ministro de España, llamaba literalmente saco de mierda a Vito Quiles
por desvelar un supuesto coche que había aparcado mal oficial en el concierto de Taylor Swift. Más allá de si esa información es verdad o no, no se puede... O sea, eres ministro de España. Compórtate como tal. Decía, antes hablábamos de los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Hay quien considera a la prensa, a los medios de comunicación como el 4.º poder. Porque de alguna manera transmite la información a los ciudadanos y los ciudadanos a partir de esa información decidirán. Y ahora hay ruedas de prensa, bueno, con prensa pero sin preguntas. Entonces, ¿eso qué es? Es un meeting. Sí, al final deberían los políticos estar obligados por ley a hacer ruedas de prensa con preguntas. A ver, no digo que vayan a contestar las preguntas de todos los diarios provinciales de España, pero se les tendría que poder hacer a los ministros y cargos públicos preguntas de la mayoría de los medios de comunicación y que las respondieran todas, porque al final no están ahí simplemente para hacer lo que ellos quieran, tienen que dar cuentas de lo que hacen todo el rato, porque es su deber. Claro, porque al fin y al cabo democracia significa que el poder lo tiene el pueblo. Claro, si tú al pueblo no le cuentas lo que estás haciendo, pues bueno. No es un sistema feudalista donde los vasallos viven gracias al noble de turno, sino que el político responde directamente a los ciudadanos. Claro. Y para poder efectivamente castigar, pues también tienes que saber qué es lo que está haciendo. Y saber que eso es cierto, claro. Eso también. ¿Y también qué está pasando ahora con la Fiscalía? Pues hay un nuevo escándalo en el sistema judicial, y es que la fiscal de Madrid ha reconocido que fue presionada por el fiscal general del Estado para filtrar información sobre el novio de Ayuso, que posteriormente se utilizaría en su contra por los medios de comunicación. Pues lo dicho, lo mismo que antes. Al final, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso. Y lo dijo tal cual, son palabras textuales de Pedro Sánchez. Frase lapidaria pero totalmente cierta, si al final se resume toda la política del gobierno en eso. Utiliza todas las instituciones del Estado para favorecer a su partido político. Porque no es lo mismo Estado que gobierno. Es decir, él es el presidente del gobierno, pero no es el presidente del Estado. Ni nada parecido. Sí, es uno de los representantes y gestores del Estado, pero no es el líder máximo absoluto del Estado. El Estado es la gente y pone gente a gestionarlo. El jefe de Estado es el rey. El jefe de Estado es el rey, o sea, él no... Pero él va de rey. Y de poder absoluto, es decir, si utilizo la Fiscalía para lo que yo quiero, está bien. Si utilizo los medios de comunicación afines porque les doy subvenciones, está bien. Si utilizo... ¿Qué pasa? Ahí va, la justicia no la controla totalmente. Pues entonces hay que reformarla. Claro, hay que y de hecho, en 2021 reformó para que el Consejo General del Poder Judicial, que actualmente está en funciones, no pudiese nombrar cargos al Tribunal Supremo, a los diferentes tribunales. Y en esas estamos, en un proceso de chavización. Porque estamos acostumbrados a que un golpe de Estado venga un militar de turno, coge, quite al gobierno actual y se ponga a él. De una manera brusca, de una manera aguda. Lo que estamos viendo es un golpe de Estado crónico. Lo que estamos viendo es que no es de un día para otro, sino que es un proceso de degradación de las instituciones, de que todo se aglutina en torno al Partido Socialista, que es un declive democrático. Sí, en esas estamos, tristemente. Pero el fiscal general tiene más polémicas, porque este tío, el Tribunal Supremo le denegó que Dolores Delgado fuese fiscal de memoria democrática. Y además se enfrentó contra los fiscales del Supremo, que juzgan el caso del 1 de octubre, que defendían que los delitos de malversación no entraban en la ley de amnistía. Así lo recogía una directiva europea. Pues el tío coge y dice, bueno, como no me dan la razón, los aparto. Porque la fiscalía se organiza de una manera jerárquica, es decir, el fiscal general del Estado manda a todos los fiscales. No es como los jueces, que aunque haya jueces en tribunales más importantes y en tribunales inferiores, el tribunal, el juez, por muy que sea el juzgado de pueblo, lo que decide, lo decide él. Y nadie le puede decir nada. Porque es su juicio, su causa, su lo que sea. Pero los fiscales no. Sí, entonces, al final, tal y como está planteado el tema de la fiscalía, parece que simplemente es división de trabajo, porque si no fuera por tema de división de trabajo, lo podría hacer todo desde un despacho en Madrid este hombre y daría absolutamente igual el criterio de todos. O sea, simplemente lo que él diga todo el rato. ¿Para qué quieres contratar a tantísimos fiscales? A lo mejor lo que sobra es gente. Bueno, lo que sí que va a hacer Pedro Sánchez es contratar funcionarios. Dice que va a hacer... ¿Verdad? ¿Pero qué científicos? ¿Van a hacer una oposición o simplemente van a ir a donde haya carreras de ciencias de las universidades y seleccionar a gente al azar? ¿O tienes que estar primero asociado a algún partido político? ¿O cuál es el criterio? Lo más probable es la última. Igual, por ser afiliado a algunos partidos, te dan puntos extra. Te dan puntitos extra y ya luego, si has hecho ciencias, opcional, ¿sabes?
Si has hecho ciencias en bachillerato, entras, pero tienes que estar afiliado al partido y haber sacado más de un 6, ¿no? Claro, básicamente. En la asignatura de perspectiva de género y feminismos Efectivamente, identitarios. Ciencia, eso es importante. Y además también va a prohibir la Fundación Francisco Franco. Cosas que son dos movimientos que me dices, uy, igual hay repetición electoral. Empleo público, Franco por ahí, porque a Franco es el Franco comodín, o sea, el hombre está muerto, pero sigue más Pero vivo que sí. nunca gracias al Partido Socialista. Es el más obsesionado. Sí, porque al final todos estos temas de memoria histórica no es que se hagan cuando toca hacerlos o como una agenda de vamos a ir haciendo uno tras otro, es simplemente cuando se acercan los comicios o cuando hay una situación un poco tensa en algún momento, se sacan todos a montón, los tienen guardados, tienen un dossier a ver qué va tocando ahora. Y cuando hay un problema en Cataluña, sacamos esto de memoria histórica. ¿Que lo podíamos haber hecho hace un mes porque lo teníamos ya preparado? No, hay que esperar al momento determinado. Y el de empleo público, pues, a ver, no es tan indicativo porque al final no hacen más que contratar gente por todas partes todo el rato. Enchufismo hay punta para, pero lo de Fundación Francisco Franco sí que es un poco más indicativo de que algo de inestabilidad deben de verse. Lo que sí que aprende Sánchez es de Franco, porque atención a lo que decía, todo poder en amas de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados, con un par. Vamos a ver, primero, en España no hay soberanía nacional, o sea, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Claro. Eso de primeras, no en el Congreso de los Diputados. Al Congreso se supone que ellos entran porque les elegimos nosotros. Sí. Y el Senado, quieras que no, existe nominalmente. O sea, hay las cortes son bicamerales. O sea, que no hasta solo cierto es punto. El cementerio de jubilados políticos también existe. Sí, es una cámara de representación y en la que, quieras que no, igual la representación no le da mucho el visto bueno. Y donde ahora tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Por eso es el vídeo del Senado. Si mañana quiere aplicar el 155 a una comunidad autónoma, lo va a tener complicado. Y mientras tanto, ¿qué hace también el gobierno? Pues el gobierno no solo está atacando la justicia, ahora también la libertad de prensa. Y es que, aprovechando un reglamento europeo, quiere aprobar una nueva ley de medios para luchar contra los bulos. Pero entonces, ¿qué va a luchar contra el mismo? Porque digo, máquina de fango sí. Más que Sánchez y Félix Bolaños no hay. Eso primero, sí. Cuidado que viene y nos cierra la puerta, cuidado. Y entonces ahora Sánchez o alguien, o no se sabe quién, va a decidir qué es bulo y qué no es bulo. Igual es Neutrola, que lo dirige Ana Pastor, que es la mujer de Ferreras, que está en La Sexta y que luego es un medio subvencionado por el gobierno. Qué peligro. Y en general, la decisión van a hacer notas de la comunidad, pero con los científicos a dedo. Claro, no, y no solo notas de la comunidad de Twitter, sino que esto, como es un bulo, ya no te doy subvenciones. Y claro, como yo decido que es un bulo. Claro. Sí, o lo que viene a ser el Shadow One, que a lo mejor no te prohíben la información, pero que administrativamente nadie va a darte ninguna publicidad institucional, no vas a poder publicar cosas del BOE. Exactamente. Y esto tendría que reabrir un debate sobre el papel de los medios de comunicación subvencionados por el gobierno. Porque al final el gobierno se gasta millonadas en publicidad institucional, que se reparte entre los diferentes medios de comunicación. En teoría, hay por relación de... lo establece la ley. Pero ahora lo que vemos es que va a haber un sesgo ideológico, claro. Y por lo tanto, si los medios de comunicación principales son del gobierno, ¿qué van a decir? Pues lo que diga el gobierno. Claro, porque al final, entre comunidades autónomas y entre el gobierno central, o sea, no hay medio de comunicación que no se salve de estar totalmente aupado por un gobierno estatal. O sea, es una cosa tremenda. O sea, puedes irte a cualquier medio de comunicación si te vas a sus ingresos y si no es el gobierno central, será una comunidad autónoma. Y te cuesta encontrar quién ha sido, además. Pero, ¿por qué ha empezado este movimiento justo ahora? Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora justamente? Bueno, quizás sea porque ahora los medios de comunicación están publicando informaciones que a Pedro Sánchez no le gusta sobre Begoña Gómez. Desde que salió el tema, vamos. Claro, lo han estado atacando bastante al pobre. Sí, la verdad es que desde que sale lo de Begoña Gómez y se han visto los presuntos casos de corrupción en torno a su mujer, a su hermano, ahora el juez citaba al rector de la Universidad Complutense sobre el caso Begoña Gómez. Ha habido un auge de cartas a la ciudadanía, de movimientos, de medios de comunicación, de fiscales, para atacar a esa máquina de fango que él se ha inventado para tapar todo lo que es, pues eso,
abuso de Sí, poder. porque al final que imputen a Ábalos, pues mira, es Ábalos, le podemos echar, no le volvemos a ver la cara y le hacemos el feo. Pero no te vayas a meter con mi círculo cercano, ¿eh? Que ahí sí que nos ponemos serios. Aunque el Pedro Sánchez nunca se sabe, igual se divorcia, dice que ha sido engañado durante toda la vida, que en realidad no sabía nada, que no sé qué. O sea, No cambia de opinión, Era un hombre simplemente profundamente enamorado. sí, pero le han ¿Cómo lo roto el haces esto? corazón. Ay, Puede ser la nueva historia de la nueva carta a la ciudadanía. O sea, que no es descartable, porque desde luego lo que sí que es cierto es que Pedro Sánchez, si tiene que tirar todo por la ventana para salvarse él, lo va a hacer. Incluida España, que es lo que sí, está en ello. en eso Que está, ese en eso es está. el problema. Porque si que se pudo vender deshagan los de valores Ábalos, de su partido, está pudiendo vender los valores de España, no va a poder vender a su mujer mañana en un rastrillo. totalmente. Y el gobierno plantea ahora más concesiones. Efectivamente, plantea más concesiones abriendo un nuevo fuero en Cataluña. No, es como era una financiación singular en Cataluña. ¿Qué otra cosa no? Pero Sí, eufemismos y neolenguaje no le gana a nadie, ni siquiera a Orwell. Buah, esto ya sí que es de traca. Llevamos desde hace un montón de años que la Comisión Europea autorizó la fiscalidad diferenciada en Soria porque no queda gente, los negocios se van y ni nos lo estamos planteando ni estamos legislando para que haya una fiscalidad diferenciada en sitios con una densidad de población casi ninguna. Pero Cataluña, que tiene buena industria, que tiene mucha gente, que es una de las comunidades más ricas de España, sí, hombre, sí, como dicen los argumentos, porque ahí tienen mar, o sea, como tienen mar y otros tienen sierra, eso es un argumento muy convincente. ¿Qué más da que una zona sea más inmunodeprimida que otra? No, ellos tienen mar, o sea, vamos a dejar que se queden con más dinero. Eso, para empezar, que va totalmente en contra de cualquier postulado de izquierdas, de redistribución de riquezas. Es que ya no es una medida que tú seas una persona de izquierdas y digas estoy a favor, es que no puedes estar a favor si eres una persona con dos dedos de frente. Es que Salvador Illa se ha vuelto narcocapitalista. Sí. No lo sabíamos, pero ahora se ha vuelto narcocapitalista. Sí. Yo no digo nada, pero Salvador Illa le está quedando una cara de embajador en un sitio random que no puede con ella. Porque dijo precisamente eso, ¿no? Que como Cataluña ingresaba más, tenía que quedarse más para ella. Buah. Al final, lo que funcionan los sistemas de financiación de las comunidades autónomas es un desastre, porque el Estado central de alguna manera regula quién se lleva más o menos dinero. Y eso al final hace que sea un chantaje por parte de los grupos regionalistas. Y entonces dices, bueno, entonces ¿cuál es la solución? Pues hacer un grupo, un partido nacionalista, regionalista en mi comunidad autónoma. Por cada provincia, si no, en cada provincia. Por cada comarca, por partidos judiciales. En cada pueblo un partido independentista o regionalista. Y entonces ahí sí que se lleva la atención de Pedro Sánchez. Y claro, hay una explicación, y es que hemos visto cómo Cataluña se desploma. Madrid tiene un mayor PIB per cápita que Cataluña, 38,4 en Madrid frente al 32,5 en Cataluña. Madrid recibe el 54,3% de la financiación extranjera frente al 16,4% de Cataluña. E incluso el PIB de Madrid supera el de Cataluña, por un valor de 6.500 millones de euros. Y esto nunca ha sido así. Desde 2017, por cambios de políticas, Madrid se ha disparado y Cataluña ha ido en declive. No. Y entonces dicen, no es por culpa de nuestras políticas, porque nosotros que teníamos esas competencias. No, hombre, no, es culpa de España. Y entonces necesitamos... Es culpa del pésimo liderazgo en unos sitios. Para el Parlamento catalán, España es Madrid, porque dicen, sí, a lo mejor Madrid va muy bien ahora mismo, pero es que es la única parte de España, quitando 4 periferias más, que va bien, porque te vas a Castilla-La Mancha y van regular. Vas a Castilla y León, van mal. Vas a Aragón, van regular también. O sea, parece que como a Madrid les va bien en algunos índices concretos, ya parece que toda España está a rebosar de prosperidad económica, y es totalmente falso. En general, está mejor Cataluña. Totalmente. Y eso causa también un poco toda la despoblación que está habiendo y todos los problemas de vivienda. Claro. Pero claro, al final dices, la vivienda en Madrid por las nubes. Claro, si todo el mundo tiene que venir a Madrid por trabajo, pasa un poco como lo que está... de los pueblos a las ciudades. Claro, desde siempre. Bueno, claro, pero ahora ya inviertes en AVE para conectar los grandes núcleos de población y no dejas trenes de media distancia. Bueno, pero es que Orgas Ponte está ocupado. Claro. Está ocupando, bloqueando. Ahora nos está buscando, ¿no? Nos va a buscar porque lo dijo él, o sea, no es una cosa que diga yo. O sea, él dijo que tenía un departamento dentro del ministerio que se dedicaba a ver quién le insultaba en los medios de comunicación. Y entonces fue una entrevista con Carlos Alsina. Cuando Alsina le preguntó ¿y qué utilidad pública tenía eso? Dijo, hombre, mucha. Claro, será para ti, sí, puede. No sé hasta qué punto tiene utilidad para ti, pero para la gente.
Hoy se ha vuelto a estropear la Renfe en Madrid. ¿Cómo no? A estas alturas. Da igual que día lo digas. Pero da igual qué día, o sea, Renfe funciona mal siempre. Da igual cuando lo oigas, cuando lo digas. Los trenes a Extremadura ni hablamos porque no se puede hablar de nada porque no existen. Pero mientras tanto, Óscar Puente bloqueando, tú te llamando saco de mierda a Vito Quiles, porque son sus prioridades. Claro, porque mientras podemos hacer arreglar la línea de tren que va hasta Burgos desde Madrid, no, hombre, que eso vale mucho dinero. Mejor vamos a proyectar un túnel que va a Marruecos porque las conexiones con Marruecos son muy importantes, muchísimo más caras, pero hombre, es que Marruecos. Al final están a lo que están. Y no ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Es una pregunta. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Nunca se lo preguntes. Porque te bloquea. Y porque las ruedas de prensa tampoco preguntas. Con esta conclusión cerramos esta tertulia de Españoles a Pie. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Arturo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @españolesdeapie, en Twitter, @edeapie, o más información en nuestra página web, españolesdeapie.es. Repito, españolesdeapie.es. Y es que si al principio de mi intervención les hablaba sobre cómo Chávez ganó las elecciones democráticamente y transformó Venezuela del país más rico al más pobre, España está siguiendo sus pasos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.